El gobierno de turno en ese momento era un gobierno de facto y el presidente, el general Leopoldo Galtieri. Se comentaba que esa guerra se había llevado a cabo para distraer la atención ante la aguda crisis económica y social que reinaba en el país. Una locura realmente. Y una frase que representaba esa locura cuando el general Galtieri decía: si quieren venir, que venga, le presentaremos batalla. Realmente en ningún momento se midieron las consecuencias de esta guerra cuyas consecuencias fueron muchas muertes. En todo momento en estos militares primó la improvisación, la soberbia, la irresponsabilidad, el triunfalismo, y se cometieron muchos errores. Algunos de esos errores en el aspecto político, por ejemplo, el gobierno de facto en ese momento nunca pensó que la Gran Bretaña o el Reino Unido se armaría y vendría a estas islas, y que no vendría solo, vendría acompañado de las fuerzas de Estados Unidos. En lo diplomático, el gobierno pensó que el Consejo de Seguridad de la ONU apoyaría, y no apoyó. Y en lo militar, la gran improvisación reinante. Aquí quisiera destacar la actitud de ese expresidente que hoy el pueblo argentino lo está despidiendo con gran congoja, que fue el expresidente, todavía no era presidente, que siempre fue muy crítico de esta gran locura que cometieron las Fuerzas Armadas. También mañana, 2 de abril, se recuerda por ley 26.111 el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. A esa guerra, señor presidente, fueron a pelear pibes de 18 años, que los mandaron como carne de cañón, y allí en la isla encontraron soledad, frío, hambre, tortura. Yo quisiera leer testimonio de uno de los sobrevivientes de esa guerra, que al llegar contaba lo siguiente: hubo un acuerdo tácito para olvidar la guerra, esconder a los que regresaban y borrar de las mentes lo vivido. Para obtener la baja militar, los oficiales hicieron firmar a los soldados una declaración jurada, en las que nos comprometíamos a callar y por ende olvidar. Hablar de la guerra, de lo ocurrido durante la guerra, fue lo primero que nos prohibieron. Así, el dolor, las humillaciones, la frustración, el desengaño, la furia quedaron dentro de cada uno de nosotros hasta tornarse insoportables en muchos casos. Es que hablar, contar, era el primer necesario paso para exorcizar nuestro infierno interior y empezar a curar las heridas. Pero no se podía, eran cuestiones de Estado. De modo que el regreso fue cruel, en silencio, a escondidas, como si fuésemos un grupo de cobardes. La bienvenida quedó para el hogar. Este genocidio de la última dictadura militar comenzó el 24 de marzo de 1976 y nos costó más de 30.000 desaparecidos, y terminó el 14 de junio de 1982, cuando finalizó la Guerra de las Malvinas. Y hoy día muchos de esos militares que participaron en esa guerra, que llevaron a esa gran locura, están todavía en libertad. Y por último, quisiera hacer una reflexión: que tengamos memoria y recordemos a aquellos caídos en Malvinas, y también tengamos memoria a aquellos que regresaron y que fueron recibidos con el silencio, el olvido y la indiferencia, hasta muchos de ellos hasta quitarse la vida. Nada más, señor presidente.